Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos el trazo de la manga raglan. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hace unas semanas confeccionamos la blusa Siona, una de mis favoritas. Además, muchas de vosotras me habéis enviado fotografías porque ya habéis confeccionado las vuestras y os han quedado genial. Hoy vamos a ver cómo se traza esa manga raglan a partir de un patrón base para que puedas hacerte la blusa Siona a medida. Vas a encontrar todos los materiales en la casilla de información del vídeo justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. Como te decía, trabajamos con patrones base. Estos son mis patrones base de más de una blusa que me has visto hacer en este canal. Los he reproducido en este otro papel, solamente hasta la cintura, que es la parte que nos interesa, sobre todo para que no se me salga de plano. Bueno, esta sería la espalda y este sería el delantero. Como ves, no hemos trasladado las pinzas. Empezamos trabajando con el delantero. Vamos a trazar una línea desde la parte donde acaba la sisa y empieza aquí esta curvita, que puede ser entre unos 6 y 8 centímetros de este punto, y la vamos a llevar hasta donde queremos que corte el escote. Puedes dividir el escote en 3 partes y llevar esa línea hasta la primera señal, o puedes decidir tú hasta dónde quieres que vaya esa línea y trazar una línea recta hasta este punto. Este tipo de manga la vamos a hacer sobre todo para prendas amplias. Estoy pensando en sudaderas, por ejemplo, o en la blusa Siona, que es el tutorial que nos ha servido como excusa para hacer esta manga. Entonces lo que vamos a hacer es alargar un poco la sisa para que la blusa sea más amplia. Vamos a salir de aquí aproximadamente unos 2 centímetros. Y también vamos a bajar por la línea del costado entre 2 y 4 centímetros. Esto depende un poco de la holgura que tú quieras darle a tu blusa. Rectificamos la curva de la sisa con esta nueva medida. Con la regla de curva francesa unimos ese nuevo punto con el punto donde nos hemos quedado haciendo esta línea. Y el costado de la blusa vendría aquí. Calculamos la mitad de esta línea. En este punto subimos 1 centímetro. Y unimos este punto del escote con este punto en el que la línea de la manga raglan se cruza con la sisa, pasando por este punto que hemos trazado aquí, formando una ligera curva. Nos venimos a la espalda y hacemos igual. Vamos a salir 2 centímetros aquí en el costado, vamos a bajar 1 centímetro la sisa y vamos a trazar esa línea desde el escote de la espalda. Aquí puedes dividir el escote en 3 partes y tomar este primer punto hasta el punto donde la sisa cambia de curvatura. Desde este punto vamos a rectificar la curva de la sisa, de nuevo con la regla de curva francesa. En la espalda calculamos la mitad de esta línea. Desde este punto vamos hacia este lado 1 centímetro. Y como hemos hecho en el delantero, unimos estos 2 puntos pasando por este nuevo punto que acabamos de averiguar aquí en el centro. Ya tenemos delantero y espalda trazados. Vamos a recortar esta pieza que se nos queda aquí, tanto en la espalda como en el delantero. Aquí tenemos recortada la espalda con la pieza que le hemos quitado y el delantero también con la pieza que le hemos quitado, ambas identificadas con su letra para que no se nos despiste. Una vez que tengas este patrón, no te lances a cortarlo en tela. Si quieres hacer la blusa Siona, ten en cuenta que es una blusa muy amplia, con lo cual tendrás que darle mayor amplitud. Medirte bien, comprobar el patrón sobre el cuerpo y después hacer la blusa. Yo he querido contarte cómo se hace el patrón base y luego lo puedes ir modificando. He trasladado a este papel la manga base que va con el cuerpo base del que partimos.
Como ves, nos coincide perfectamente, salvo que lo he hecho un poquito más cortito porque se me salía de plano, pero es la misma manga. Tenemos marcado el centro de la manga y ahora hay que añadir estas piezas que hemos quitado del cuerpo. Tenemos que añadirlas aquí, sobre la copa de la manga base. Tenemos que hacer que esta esquinita nos coincida con la mitad de la copa y el resto irlo acomodando a esta curva. Voy a colocar un poco de pegamento por detrás. Y hacemos igual con la otra pieza. Voy a marcar esta parte aquí para que la veas bien en cámara. Como ves, en esta zona se nos queda una pinza. Para una manga raglan con costura en medio o simplemente con una pinza arriba, coseríamos esta pinza y ya tendríamos la manga hecha. Pero estamos haciendo una manga raglan sin costura central y sin pinza. Así que vamos a ver cómo salvar esta pinza de aquí. Vamos a recortar toda la manga. Una vez tenemos la manga cortada, para salvar la pinza, lo que vamos a hacer es cortar por la línea central que tenemos marcada en el patrón, justo hasta este punto, pero sin que se separe en dos piezas. Vamos a dejar aquí un poquito solo sin cortar. Vamos a tomar otro papel de patrón, a trazar una línea recta que nos sirva de guía y sobre esa línea colocaremos nuestra manga para obtener la forma definitiva. Alineamos con esa línea los bordes de estas piezas que tenemos aquí. En este punto trazamos una línea perpendicular a esta línea media del patrón a la altura de estas puntas. Sobre esa línea llevamos nuestro patrón original para marcar la parte baja, la zona del puño. Hacemos que coincida la línea central del patrón que tenemos en este papel y la línea central del patrón de la manga base, a partir de la cual estamos trazando este otro patrón. Y ahora este nuevo punto tenemos que unirlo con donde acaba la sisa. Y sobre esta línea tenemos que llevar el largo de manga. Aquí teníamos 35 centímetros, los llevamos a esta nueva línea. Unimos esos dos puntos. No nos queda más que recortar. A esta manga tendrás que sumar la holgura que tú quieras para darle el ancho deseado y también añadir los márgenes de costura. Bueno, no nos ha quedado muy bonito el patrón, pero quería combinar dos papeles de distinto color para que se viera todo bien. Bueno, pues aquí tenemos la manga. Te la pongo por aquí que está más bonita. Esta es la parte de la espalda y la parte del delantero. Antes de montar cualquier tipo de prenda deberías de comprobar que efectivamente la sisa que tenemos en el cuerpo se corresponde con esta curva que tenemos en la manga. Y con esto tenemos nuestra manga raglan trazada con respecto a las medidas de lo que hemos tomado como un cuerpo base. Para este tutorial te vendría muy bien una regla de curva francesa, un metro articulado como esto, una cinta métrica y alguna regla larga con la que pudieras trazar los centros y unir alguna de las líneas que hemos hecho. A partir del patrón básico podemos hacer un montón de modificaciones. Esta es solo una de ellas, pero vamos a seguir viendo unas cuantas próximamente en este canal. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta, compártelo con tus amigos en redes sociales y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.